Chipre. Quiero traer la noticia de las fuertes movilizaciones que se han producido a partir del 13 de febrero, de las cuales no hemos podido informar antes porque ni nosotros mismos las conocíamos. Chipre es una isla que lleva dividida 50 años. Inglaterra, antes de descolonizarla, se encargó de sembrar el odio entre la comunidad griega y la comunidad turca, que comparten el mismo territorio, con diferente lengua, diferentes religiones, diferentes culturas. Desde entonces, obstruyeron la emancipación de la ciudadanía, sembrando un continuo conflicto entre comunidades étnicas, un conflicto fratricida que permitió la injerencia de potencias extranjeras. Y así, Turquía ocupó militarmente el norte de la isla y la dejó dividida en dos, intentando establecer una depuración étnica. Durante decenios la vida política en Chipre ha sido un relato del enfrentamiento entre griegos y turcos. Pero ahora, decenas de miles de ciudadanos han salido a la calle para exigir acabar con las políticas que la Unión Europea les impone con recortes y contra la sumisión de su gobierno a los dictados de la Troika. Recordemos que en el 2013 a la población de Chipre, que está dentro del euro, se le impuso una quita en las cuentas corrientes. Algo que ya es un adelanto de lo que nos puede pasar con las pensiones privadas. Cuando las cosas van mal, te quitan el 30% de lo que tienes y se quedan tan tranquilos. Eso es la Europa del euro, la Europa de los banqueros. Y frente a ello, ahora lo que vemos es que surge un nuevo movimiento de toda la ciudadanía. Quizás lo más esperanzador era ver que en la fotografía de la inmensa manifestación que se dio en Nicosia y que desbordó absolutamente a la policía y a los medios del gobierno, la cabeza de la manifestación era una pancarta en griego y en turco. Los pueblos se unen contra la depredación de los financieros. Están cambiando los tiempos en Europa y, por supuesto, esto no ha salido en los telediarios de ninguna cadena de este país. Nos ha tenido que llegar directamente de los movimientos sociales. En segundo lugar, quería referirme al encarcelamiento de Pablo Hasél, que es un episodio más de los efectos de la ley Mordaza y de un sistema judicial absolutamente alejado de la realidad, que está fuera del control social, del rendimiento de cuentas y encastillado en defender los privilegios de una casta corporativa de los jueces que está al servicio de los poderosos. Es el mismo sistema judicial que está eximiendo de responsabilidad penal a quienes han orquestado las residencias de mayores, una terrible masacre durante la epidemia, con los ancianos precarizando los cuidados que se habían comprometido a realizar cuando efectuaban los contratos con la administración pública. Es ese mismo sistema judicial que tras lentos procesos contra banqueros y políticos considera que los delitos más graves han acabado prescribiendo. Es ese mismo sistema judicial que cuando los poderosos compran másters en las universidades, resulta que por falta de pruebas consideran no culpables a los beneficiarios, la señora Cifuentes, y culpabilizan y penalizan a los profesores precarios que se les obligó a aprobar a esa persona. Es este sistema judicial que utiliza todos los resortes que le permite la ley Mordaza y el Código Penal para encarcelar sistemáticamente a tiriteros y cantantes. Nuestro país es el país con más encarcelados entre artistas, cantantes y mundo de la cultura. El más encarcelados de todo el mundo. Es algo muy sintomático.
Y no es solo el problema de la libertad de expresión, que lo es que se trata de un mecanismo que amenaza a toda la ciudadanía mediante estas leyes del 2015, que se aprobaron, la ley Mordaza, para paralizar al movimiento social. El mayor número de víctimas de esta ley han sido sindicalistas y han sido activistas de los movimientos sociales, que se les penaliza cuando paran los desahucios, cuando ocupan sedes bancarias, cuando se movilizan en los centros de trabajo. Para eso utilizan, sobre todo para eso, la ley Mordaza. Pero no es tema menor que actúen contra la cultura, contra aquellos que disienten, contra aquellos que tienen un discurso distinto al oficial, aunque no lo compartamos. ¿Por qué? Porque para parar a la gente necesitan que no haya desafinados, que no haya discusión sobre el discurso de la cultura que nos imponen. Y por tanto, la manera en que lo resuelven no es mediante el diálogo, no es mediante la contrastación entre diversas maneras de ver las cosas, es encarcelando, es reprimiendo. Eso desde luego no nos habla de ninguna calidad democrática de nuestras instituciones. El caso Hasél ha despertado una gran movilización entre parte de la juventud. Desde luego nos alegramos de ello. Quizás nos hubiera gustado más que los jóvenes se hubieran organizado y movilizado para defender sus derechos de trabajo y acabar con la precarización de la cual son objeto. Nos hubiera gustado más que estos jóvenes salieran a la calle contra la degradación de la educación y contra la subida de las tasas universitarias. Pero es verdad que han destruido la organización de los jóvenes. Y hoy tenemos lo que tenemos. Y nunca es tarde si la dicha es buena. Decenas de miles de jóvenes han salido a la calle por la libertad de expresión y contra las detenciones. Y hay que decir que en su inmensa mayoría estas movilizaciones han sido pacíficas. El sábado, tan solo en Cataluña, hubo movilizaciones en 35 pueblos y ciudades. Solo en 4 hubo enfrentamientos. A que no adivináis qué escenas salieron en las televisiones. La quema de containers, el conflicto, el saqueo. No nos imaginemos que esto es algo que los genios de televisión española, TV3, La Quinta y La Sexta hayan inventado. Ocurre lo mismo en Estados Unidos, en Nueva York, ocurre lo mismo en París, ocurre lo mismo en Johannesburgo. Cuando hay movilización, los medios de comunicación lo único que quieren es sacar la sangre. ¿Para qué? Para desmovilizar y aislar a aquellos que se movilizan. Utilizan los provocadores, utilizan las escenas más violentas para que el conjunto de la población se asuste, para que la escenografía desplace el fondo de los hechos. Y es que los jueces utilizan las leyes para encarcelar a quien disiente. Ese es el problema de fondo que tenemos en este país y el problema que hay que terminar. Quizás los mayores podamos enseñarles algo a los jóvenes. Marea Pensionista, COESPE, llevamos 8 años saliendo a las calles. Y ya nos hemos encargado que nunca se hayan producido esas escenas. Debemos agradecerlo a las compañeras y compañeros del servicio de orden de nuestras concentraciones. Muy particularmente a los compañeros de Hospitalet que siempre están organizando estas concentraciones para que no sea posible la provocación y no sea posible confundir a la sociedad. Y que nadie se engañe. No tirar piedras, no romper escaparates, no quiere decir que seamos resignados. El movimiento de COESPE ha sido el único que ha roto el cordón policial que protegía a las Cortes españolas. ¿Pero por qué lo rompimos? Lo rompimos porque actuamos con inteligencia, no provocando, intentando hacer pensar a esos policías que bloqueaban
¿A quién estaban frenando? Argumentando, presionando y empujando si hace falta. Jamás con violencia gratuita. Porque esa violencia queda entre la gente de la calle y lo utilizan los poderosos para desmovilizarnos. Ahí está nuestra experiencia y también esto es posible por nuestra capacidad de organización. Un movimiento espontáneo, un movimiento sin organización, es un movimiento fácil de manipular. Por supuesto que las hormonas de los 14 años ayudan también a que la gente se deje llevar. Pero la organización es imprescindible para defender unas ideas, para defender unas exigencias y para convencer no los que están en la manifestación, sino los que están en casa, los que no se han movilizado todavía, y explicarles que es necesario tumbar la ley Mordaza, porque como ha dicho ya el compañero Manuel, a la que podamos hay que marchar sobre Madrid y acabar con esta historia. Y se lo decimos muy claro a Escrivá, a todos aquellos. Ahora me comentaba Prudensi que este fin de semana se descolgaba la comisaria de Trabajo diciendo que había que alargar la edad de jubilación en Bruselas. Pero tengan claro que este movimiento está en stand-by, pero a la que podamos tomar las calles lo vamos a hacer. Está en nuestro programa de acción, está en nuestros planes. Que no se les ocurra utilizar la situación de epidemia, de confinamiento, de restricción, para intentar seguir apretando la destrucción de derechos sociales y la destrucción de las pensiones. Seguimos en este proceso, como se ha dicho aquí el día 1, de nuevo con COESPE, con otros movimientos de pensionistas, va a salir a la calle en todo el Estado español. Vamos a poner el acento en el tema de la brecha de género ante el 8 de marzo, que es un día de las mujeres, que es un día que tiene que estar hegemonizado por el movimiento feminista, pero el movimiento de pensionistas, mujeres y hombres, ya el 1 de marzo vamos a estar explicando que para la gente mayor el feminismo es acabar con la brecha de género, es la igualdad entre hombres y mujeres. El feminismo es también para la gente mayor no dejar a las viudas en la estacada, no dejar colgada a la gente que ha permitido el desarrollo de este país, porque ese desarrollo se ha construido en las fábricas, en los centros de trabajo, pero también en el cuidado dentro de los hogares, cuidando a las personas. Estamos hoy bajo un día tormentoso. Negras tormentas nos anuncian tiempos difíciles, pero nosotros no cejamos. Gobierne quien gobierne, la libertad se defiende.